Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de capacitación interna que tiene que ver con las herramientas que hacen al ejercicio de la profesión docente en el Instituto Superior Espíritu Santo. Para iniciar esta jornada vamos a hacer nuestra oración inicial poniéndonos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea tu amor quien guíe nuestros pasos, que podamos poner nuestras capacidades a tu servicio. Ven, Espíritu Santo, con tus dones. Danos sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les comento más o menos cómo se va a llevar a cabo esta segunda jornada. Como habíamos mencionado el miércoles pasado, en esta segunda oportunidad vamos a abordar una temática muy importante que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional, que tiene que ver con el estatuto docente. En una primera instancia vamos a trabajar de manera similar al miércoles pasado. Le vamos a pedir que por favor, a medida que vayan surgiendo dudas, interrogantes, alguna pregunta referida a la exposición, o quizás si haya quedado algo pendiente del miércoles pasado, lo puedan escribir en el chat, de manera que al concluir con la parte expositiva podamos dar lugar a la respuesta de estos interrogantes. Así que por favor le pedimos que vayan escribiendo en el chat. Además, aparte de la parte expositiva, en esta jornada ya vamos a tener algunas dinámicas vinculadas a estas temáticas. Así que le pedimos por favor que estén muy atentos por ahí a cuestiones que quizás, si bien acá la mayoría todos conocemos y manejamos el estatuto docente, por ahí hay cosas que todavía uno no lo tiene muy fresco, entonces por ahí esta jornada sirve como para refrescar esos conocimientos, o quizás también puede ocurrir que hay algo que ustedes no lo tenían presente, entonces tengan en cuenta esto, estar atentos por ahí a cuestiones, a conceptos, a cosas que ustedes por ahí no lo sabían y que esta jornada y la anterior les permitió por ahí entender un poco más, ¿sí? Y bueno, en una primera instancia yo les voy a compartir un formulario que es para la asistencia. Sí, la asistencia se va a tomar en un inicio y al finalizar la jornada. Así que ahora yo les voy a compartir en el chat como para que lo vayan completando ahora el enlace del formulario. Bueno, y ahora voy a compartir. Macarena, no sé si tenés el código QR que preparamos a mano. A ver, aguantame un segundito. Bueno. Bueno, mientras tanto seguimos un poquito. Entonces, en esta jornada vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con el estatuto docente, por ahí retomando eh, lo que vimos en la jornada anterior, que habíamos visto, tuvimos un acercamiento acerca de lo que es el derecho laboral, sí, que tiene que ver con todas estas normas que regulan las relaciones que se dan, ¿no es cierto? Nosotros principalmente abordamos esto en la relación de dependencia. Y vimos también las diferentes fuentes de las cuales se nutre el derecho laboral. También habíamos mencionado principalmente el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que hace referencia a los derechos del trabajador. Lo que tenemos que tener muy presente es que hay que diferenciar o distinguir muy bien lo que tiene que ver con la escuela pública de gestión pública y la escuela pública de gestión privada. En este sentido, entendemos que en el ámbito de la gestión privada se aplica principalmente la ley de contrato de trabajo y bueno, y más que nada con respecto al régimen de asistencia, justificaciones, licencias y demás, el decreto 542/83.
Y en el ámbito, lo que tiene que ver con la escuela pública de gestión pública, se va a aplicar principalmente el estatuto docente. Por eso por ahí van a ver cuestiones que nosotros no le aplicamos en nuestro día a día, en nuestro ejercicio profesional en el ICES, pero sí les va a servir a quienes se desempeñan en la gestión pública. Bueno, lo que le vamos a pedir ahora es que por favor ingresen, que escaneen el QR y puedan ingresar y van a colocar una palabra que ustedes puedan vincular con el estatuto docente. Solamente una palabra, ¿sí? Que al momento de que se hable del estatuto, ustedes lo vinculen con eso. Así que bueno, les dejo ahí un minutito como para que lo vayan completando. ¿Todos pudieron ingresar? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que nosotros vinculamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de estatuto docente, tiene que ver con un marco normativo, ¿sí? Una ley específicamente que se va a aplicar en todas las instituciones que dependen del Consejo General de Educación, es decir, al ámbito público. Y este estatuto va a contener, ¿no es cierto?, tanto derechos como obligaciones con respecto a la actividad docente. ¿Sí? Así que bueno, muy bien. Esperamos ahí por ahí si alguien agrega algo más. Normativa, bueno, la mayoría, todos coincidimos que hace referencia a esto, a derechos, normativas, marco jurídico, marco legal. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Me dicen por favor si pueden ver eh, el Power. Bueno, bien, seguimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho laboral, habíamos mencionado que hay fuentes que son estatales y otras que son extraestatales. En este caso hablamos de una fuente estatal porque estamos haciendo referencia a una ley, es decir, una norma jurídica creada por un órgano competente. Este documento, como bien ustedes dijeron, mencionaron en la nube de ideas, contiene los derechos y deberes de los docentes que dependen del Consejo General de Educación. Abarca desde lo que tiene que ver con a quién se considera docente, las distintas situaciones que se pueden dar, el inicio en la docencia, los requisitos, la titulación específica, como así también clasificación de instituciones educativas y un apartado que tiene que ver también con los derechos y deberes de los docentes. Entonces, más que nada, tenemos que tener presente que el personal docente desde el momento en que se le es designado a ocupar ciertas horas cátedras o alguna función determinada, adquiere no solamente derechos, sino también deberes. Bueno, en este sentido se pueden dar distintas situaciones con respecto al personal docente. Por un lado, podemos distinguir aquel docente que se encuentra activo, es decir, que se encuentra justamente prestando servicios, desempeñándose en las funciones específicas, o también puede darse la situación en la que esté
haciendo uso de alguna licencia, pero en la cual tenga goce de sueldo, como por ejemplo cuando sacamos licencia para poder rendir un examen. Después tenemos el docente que está en una situación pasiva, es decir, que acá ya el docente no está en actividad. Puede ser que esté usando o gozando alguna licencia sin goce de sueldos, como por ejemplo en el supuesto de que saque una licencia por razones particulares, que como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, tenemos derecho incluso a sacar una licencia por un año, pero sin goce de haberes. ¿Sí? Em, o también puede darse la situación de aquellos docentes que se encuentren suspendidos en sus actividades porque se le ha abierto un proceso sumario. Bueno, y finalmente encontramos la otra situación que tiene que ver con el profesional que ya se encuentra en retiro, es decir, que ya se encuentra jubilado. Entonces, estas son las tres situaciones que va a distinguir nuestro estatuto docente. Con respecto a los derechos y a los deberes del personal docente, acá principalmente vamos a encontrar con relación a los deberes que tiene que ver con principalmente el docente se tiene que adecuar en cuanto a su conducta, ¿no es cierto?, en función a la actividad educativa que está desempeñando, eh, responder también a nuestro sistema democrático, a nuestra forma de, de Estado republicano, respetando todos estos principios, desempeñándonos de manera eficaz en nuestras funciones y respetando también lo que tiene que ver con la jurisdicción técnica administrativa o la vía jerárquica. Y como así también el respeto por los horarios de ingreso y demás. Con respecto a los derechos, vamos a encontrar numerosos derechos. Acá están los principales que menciona nuestro estatuto docente, que tiene que ver, el más importante, que tiene que ver con la estabilidad y la remuneración. La estabilidad en el cargo y por otra parte obtener una jubilación que sea justa. Tener también derecho a poder ascender, ¿sí? Poder rendir concursos, poder presentarse para ascender y también poder solicitar traslado cuando existan razones que lo justifiquen. Con respecto a las condiciones de trabajo, también tiene que ver con esto de que puedan ejercer su actividad profesional en un ámbito que sea adecuado. No solamente la cuestión edilicia, sino también en las cuestiones que tienen que ver con la cantidad de alumnos para que realmente sea un número adecuado y pueda uno brindar una clase de calidad y las condiciones pedagógicas también. Por otra parte, también el docente goza del derecho de poder perfeccionarse, puede solicitar licencias en razones de estudio, también puede acceder al sistema de becas, como así también, algo importante, los docentes también pueden tener una participación en la Junta de Clasificación y Disciplina, que ahora vamos a ver que es uno de los organismos importantes dentro del Consejo General de Educación. Bueno, ¿cuándo se van a extinguir estos derechos y deberes por parte del docente? Primero y principal por renuncia, es decir, aquel docente que presente su renuncia ya no quiere prestar ese servicio, salvo en el caso de que ésta sea presentada para iniciar los trámites jubilatorios. Otra situación que se puede dar es por cesantía. Esto se da más que nada cuando, por ejemplo, se cierra una división, el docente pasa a disponibilidad durante un año, cobrando sus ingresos, su salario de manera íntegra, y un año más, pero sin goce de haberes. Ya pasado ese segundo año, el docente pasa a cesar. Y por otra parte, la exoneración, es decir, cuando el docente es apartado porque se ha llevado a cabo algún proceso en contra del mismo por incumplimiento, por ejemplo, de sus deberes. Pero ¿cuáles son los principios que van a estar presentes a lo largo de todo el estatuto docente?
principalmente lo que tiene que ver con nuestra forma de gobierno, nuestra democracia. El docente debe educar justamente para un sistema democrático, para una forma de gobierno que respete nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros derechos, nuestras garantías constitucionales. También el docente en este sentido tiene que guardar una conducta acorde a la función educativa que está cumpliendo, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta actividad docente que es sumamente importante para nuestro Estado democrático. Bueno, de lo que hace al Consejo General de Educación, vamos a encontrar dos organismos que son permanentes, que es la Junta de Clasificación y Disciplina. Por un lado se va a conformar una para la rama primaria y de adultos y por otro lado una para la rama media y superior, que va a tener diversas funciones, pero principalmente lo que tiene que ver con justamente esta clase. Cuando hacemos mención a la clasificación, hace referencia a la elaboración de los padrones, por ejemplo, provisorios y definitivos para cubrir las horas en las instituciones de gestión pública. ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de la Junta de Clasificación y Disciplina? Dijimos anteriormente que justamente uno de los derechos que tiene el docente es de también poder participar de la Junta de Clasificación y Disciplina. Estos tienen una duración en el mandato de 4 años que puede ser prorrogado por un periodo igual. Se requiere una antigüedad docente de 10 años como mínimo y por lo menos 3 en la provincia. Bueno, como decíamos anteriormente, la Junta de Clasificación y Disciplina va a tener dos funciones principales, generales, digamos. Por un lado, lo que hace a la clasificación y por otro lado, lo que hace a la disciplina. Con respecto a la clasificación, va a tener a cargo principalmente recepcionar todos los certificados, títulos, cursos y demás que realicen los docentes que hacen a sus antecedentes en la práctica profesional, ¿sí? Y posteriormente realizar o confeccionar esta nómina de docentes para cubrir las horas en las instituciones de gestión pública y los van a ordenar de acuerdo al mérito, es decir, que de acuerdo a cuántos cursos haya realizado y demás, va a ir ah, aumentando, digamos, lo que tiene que ver con su puntaje docente y son los que van a tener prioridad a la hora de cubrir horas en estas instituciones. Entonces van a formular esta nómina de aspirantes, van a realizar la fiscalización, es decir, el control, como así también el cuidado, la custodia de todos los legajos de docentes. Como sabrán, ¿no es cierto? Una vez que nosotros nos recibimos, tenemos que abrir un legajo en Junta de Clasificación y Disciplina, presentando toda la documentación correspondiente y después ir actualizando año a año de acuerdo a a nuestros cursos y demás. Además, otra función importante que tiene que ver con uno de los derechos de los docentes es que va a emitir un dictamen con relación a aquellos que pidan traslado o cambios, ¿sí? Cuando hablamos de permutas, hablamos de cambios, ¿sí? Y en este sentido, los docentes titulares son los que van a tener la prioridad. Por otra parte, con respecto a esta función de aplicar disciplina, ¿sí? Como junta de disciplina, va a tener funciones específicas con respecto a aquellos docentes que de alguna manera estén incumpliendo, por ejemplo, con sus deberes, abriéndole un sumario, ¿sí? Un sumario administrativo en el cual se van a recabar todas las informaciones pertinentes para así poder emitir nuevamente su respectivo dictamen con respecto al docente, con respecto o con relación a qué sanción se le va a aplicar dependiendo de la gravedad de su incumplimiento. También va a tener una función muy importante que es brindar información cada vez que sus superiores lo requieran, como así aconsejar
diversas situaciones soluciones, perdón, a situaciones que se puedan generar. Entonces ahí tenemos las dos funciones principales. Por un lado, con relación a la clasificación y por otro lado, con relación a la disciplina. Bueno, con respecto a la carrera docente, ahí tenemos que tener presente, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir a la hora de ingresar a la docencia, a la carrera docente. Primero y principal, una exigencia que establece nuestro estatuto es ser argentino nativo o por opción o naturalizado. Y en este último caso debe tener residencia por lo menos de 5 años en el país y tener un dominio del idioma español. Tiene que tener el título oficial que corresponda a la materia, a la asignatura, a la unidad curricular, ¿sí? Tiene que poseer que ese título sea justamente oficial, ya sea de nivel secundario, universitario, algún técnico profesional, ¿sí? Alguna formación profesional lo debe acreditar. Con respecto al nivel superior, también hay que tener presente que cada instituto va a establecer cuáles van a ser los requisitos a la hora de poder presentarse a un concurso público para poder acceder a un cargo. Por otra parte, siempre, como mencionamos anteriormente, uno de los principios que abarca o que está presente en todo nuestro estatuto docente tiene que ver con esto de profesar una fe democrática, asegurar la vigencia de nuestra Constitución, de nuestro Estado federal, de nuestra República, garantizando nuestros derechos, nuestras garantías que se encuentran en nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, otro de los requisitos es tener una aptitud tanto física como también la moralidad que sea inherente a esta actividad docente. Bueno, nuevamente reiterar que se debe solicitar el ingreso y someterse a concurso. Esto hablando siempre del ámbito público, ¿sí? Porque ustedes sabrán que en el ámbito privado nosotros no nos manejamos por esta lista o nómina de aspirantes a cubrir cargos, sino que recepcionamos los currículums y hacemos entrevistas y demás. Entonces, esto siempre hablando de la educación pública, de gestión pública. Bueno, ¿cuáles van a ser las excepciones? Como toda regla, siempre hay una excepción. También se puede solicitar la apertura cuando tenga un título técnico, em, pero en el cual sea afín justamente a la materia y cuando no exista ninguna titulación de formación docente específica para esta materia. También puede ser en el caso em, de que se llame a concurso, ¿no es cierto? Se abra concurso público y resulte desierto. Quiere decir que en el término de dos llamados consecutivos nadie se presentó, no existe la titulación que están necesitando. Entonces, en este sentido, se puede cubrir ahí con un técnico profesional. Bueno, y para la enseñanza superior ya se van a establecer otras exigencias. Pueden provenir del ámbito docente, que sea de trascendencia. Bueno, con respecto a las prohibiciones que establece o restricciones que establece nuestro estatuto docente, primero y principal que exige, ¿no es cierto?, que para iniciarse uno tiene que tener el título específico. Una prohibición que va a establecer es que no se va a otorgar la reválida a titulaciones en las cuales existen una carrera profesional docente específica para la materia. Cuando no hayan profesionales a cubrir, se va a comprobar la idoneidad, es decir, que reúna los requisitos necesarios para poder dar esa materia correspondiente. Entonces, en este sentido, los títulos habilitantes van a estar establecidos por una reglamentación que va a ser de carácter restrictivo. Con respecto a la estabilidad en el cargo,
Nosotros habíamos mencionado eh, en un inicio que justamente uno de los derechos que tiene el docente es poder tener una estabilidad mientras que dure sus condiciones que se requieren para esta función. Puede ocurrir, sin embargo, que haya una reestructuración, ya sea porque se haya clausurado una escuela, se haya clausurado o suprimido algún curso. Entonces ahí va a ocurrir que el docente va a pasar en disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad con goce de sueldo por un año y por un año más con reserva del puesto. Quiere decir que después estos docentes van a tener prioridad a la hora de ubicarlos. Cuando se produzca una vacante, son estos los que van a ocupar en primera instancia estos lugares, ¿sí? Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Macarena. No sé si me escuchás, Macarena. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Macarena está con un problema de conexión. Me había informado. En caso de que, bueno, Macarena no pueda conectarse, voy a continuar yo. Buenas tardes a todos. Voy a continuar yo con la temática que sigue y luego vemos temas sanciones, ¿sí? Así que buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Gracias, Laura, por la explicación. Súper didáctico, súper claro. Como todos saben, el rol docente, la elección que han realizado cada uno de ustedes, conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad que nosotros estamos tratando de resumir y simplificar en este encuentro y que sin duda va a generar un montón de interrogantes para muchos de ustedes. En la práctica es la actividad que ya vienen haciendo. La idea es que a partir de hoy ustedes puedan también tomar contacto con nosotros, acercarse, formular las consultas que tengan, que consideren necesarias, teniendo en cuenta fundamentalmente, como decía Laura hace un momento, que la gestión privada, si bien somos institución pública de gestión privada, conlleva es diferente tanto el ingreso, la permanencia, como el cese en la actividad docente. De todos modos, hacemos referencia al estatuto que rige tanto a las públicas como a las privadas, ¿sí? Bien, entrando ya con la cuestión, con lo que tiene que ver con la calificación y desarrollo del personal docente, si vos, Laura, los vas pasando, ¿te parece? Gracias. Clasificación, si querés compartir pantalla vos, por favor. Ahí estamos. Clasificación y desarrollo del personal docente. Cada uno de ustedes a lo largo de su trayectoria ha tenido que completar el legajo personal, ha tenido que adaptarse, digamos, a estas estructuras ya establecidas. Los legajos personales no son más que una recopilación que cada docente titular, interino y suplente debe realizar de sus datos personales y de la información de cada uno de ustedes. El docente podrá acceder a este legajo, impugnar su contenido y solicitar que se complete si hubiera omisiones. En la práctica, la mayoría de nuestras instituciones completa el legajo de cada uno de ustedes, docentes, a partir de la información que le es requerida. Por dar algunos ejemplos, las declaraciones juradas de cargos, las declaraciones juradas de familiares a cargo, que tanto que tanta referencia hacemos de forma permanente, fundamentalmente en nuestro instituto, tiene que ver con esto, tiene que ver con que en el legajo nosotros podamos contar con toda la información de ustedes para el caso que tengamos que comunicarnos, para el caso en que ustedes soliciten licencias, el tema, lo que tiene que ver con la licencia de los familiares o licencia por atención a familiar, está justamente reflejado en este legajo, donde van a estar sus declaraciones juradas, pero además donde van a estar cada uno de los cursos que ustedes realizan, constancia de su título, constancia del domicilio, si se han mudado de domicilio también, tienen que informarlo. La calificación anual tiene que ver con, se evaluará las condiciones y aptitudes del docente basándose en constancias objetivas en el legajo. En caso de conformidad, el docente podrá presentar un recurso de reposición y o apelación, también de apelación, ante la Junta de Clasificaciones y Disciplina. Es poco común que esto ocurra.
Generalmente en los legajos está toda la información y no hay variaciones al respecto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí justamente una de las cuestiones por las que estamos en esta jornada, también lo que tiene que ver con la impronta que desde la institución se busca dar a la capacitación docente, la permanente capacitación docente. Cursos de perfeccionamiento, autoridades escolares facilitarán y estimularán la superación técnica y profesional del personal docente a través de cursos de perfeccionamiento, que no solamente se refiere a los cursos internos que podamos desarrollar desde el instituto, también se refiere a la capacitación individual de cada uno de ustedes, a la posibilidad que ustedes mismos busquen la superación que tiene que ver con la realización, ya sea una especialización, una maestría o la posibilidad de continuar estudiando una carrera relacionada justamente al área en la cual ustedes se desempeñan. Becas de estudio de investigación, se ofrecen becas de estudio de investigación tanto a nivel nacional como internacional para promover el desarrollo continuo de educadores. Acá también nosotros hacemos referencia a la posibilidad de que cada uno de ustedes se involucre en la investigación. Es una de las líneas que también queremos trabajar desde el instituto. Todo esto apunta necesariamente al crecimiento profesional, ¿no es cierto? Son oportunidades de perfeccionamiento que buscan fortalecer habilidades y conocimientos de los docentes, permitiéndoles brindar una educación de mayor calidad a sus estudiantes. Todo beneficio profesional que ustedes tengan a partir de la capacitación es, sin duda, eso redunda en la calidad de desempeño que ustedes puedan tener dentro de la institución. Eh, en cuanto a ascensos docentes, tipos de ascenso, requisitos, cargos directivos de inspección. Esto quizás se aplica más para el docente de instituciones públicas, ¿no? Los ascensos docentes pueden ser de ubicación, categoría o jerarquía y se otorgarán mediante concurso de títulos y antecedentes con pruebas de posición en algunos casos, que son generalmente los menos. Con lo que tiene que ver con los requisitos para los ascensos, bueno, en este caso el docente deberá estar en servicio activo, eh, haber obtenido un concepto sintético no inferior a bueno en los últimos 2 años y cumplir con las demás condiciones exigidas para la vacante. Vuelvo a repetir, estamos hablando de docentes de instituciones públicas. Cargos directivos de inspección, los ascensos a cargos directivos de inspección se realizan mediante concursos de título, antecedentes y oposición, según lo establecido para cada rama de enseñanza, ¿sí? Volvemos a insistir en todo lo que tiene que ver educación pública. Muchos de ustedes se desempeñan también en las instituciones públicas, así que les sirve de referencia, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí entramos en uno de los temas que también genera bastante inquietud por parte de los docentes, lo que tiene que ver con la permuta y los traslados, ¿no? Los docentes en servicio activo o pasivo, excepto en disponibilidad, pueden solicitar permutas, es decir, cambio del destino en cargos de igual jerarquía, denominación y categoría. Fíjense que lo importante aquí radica en que tiene que ser cargos de igual jerarquía, denominación o categoría. O sea, no puedo solicitar la permuta con otro docente que no tenga el mismo cargo que yo. Esto tiene que ser absolutamente claro porque el primer rechazo va a venir justamente por esta cuestión, ¿no? Traslado por razones justificadas. Bueno, esto también es muy importante. Los docentes pueden solicitar traslado por motivos de salud, necesidad familiar u otros motivos debidamente justificados. De no mediar estas razones, solo podrán hacerlo después de 2 años del último cambio de ubicación. Y aquí también cobra mucha relevancia la declaración jurada de familiares a cargo, donde yo acredito que tengo un familiar, por ejemplo, que por motivos de salud debo trasladarme para ocuparme de su cuidado en el tiempo que no le dedico a la docencia. Por ese motivo, yo puedo justificar con una historia clínica, con un resumen de historia clínica, con un certificado médico detallado por el médico especialista de la patología que padece, no por un médico generalista. También lo tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Me refiero a un clínico, médico clínico, y si tiene una patología, ya sea oncológica o reumatológica, tiene que ser de ese especialista, ¿no? Prioridad para docentes en ubicaciones desfavorables. Los docentes que se han desempeñado durante 3 años en escuelas de ubicación desfavorables o muy favorables tendrían prioridad para su traslado a escuelas de mejor ubicación. Prioridad que se manifiesta a partir de que existan dos personas que están solicitando la permuta, ¿no es cierto? Bueno, reincorporación. Requisitos para reincorporación. Los docentes que soliciten su reintegro al servicio activo deben haber ejercido por lo menos 5 años con concepto promedio no inferior a bueno y conservar las condiciones físicas, morales e intelectuales inherentes a la función, ¿sí?
que no hayan sufrido un deterioro cognitivo, por ejemplo, que pueda impedir esta reincorporación. Este beneficio no alcanza a quienes hayan obtenido la jubilación ordinaria ni a quienes lo soliciten cumplida la edad establecida para el retiro definitivo. Por ejemplo, quien estuviera en trámite de jubilación o tuviera la renuncia condicionada aguardando el otorgamiento del beneficio, por supuesto. Concursos docentes, aquí vamos a ir un poquito más rápido porque tiene que ver con lo que algo ya habíamos hablado. Los concursos se realizan anualmente con la toma de posición inmediata, excepto en los dos últimos meses del término del ciclo lectivo. Títulos y antecedentes, bueno, aquí sí, todo ascenso se hará por concurso de títulos antecedentes con prueba de oposición en casos expresamente señalados, que obviamente son los menos y muy puntuales. Y las excepciones, bueno, no se requiere el concepto sintético bueno en los últimos 2 años cuando el concurso se ha declarado desierto o se trate de proveer cargos en escuelas de ubicación muy desfavorables, que son las escuelas que así fueron determinadas por el Consejo de Educación, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en resumen de todo lo dicho, tenemos legajos personales, legajos donde se registra información y desempeño del docente, al que podrán acceder e impugnar si así lo consideran. Calificación anual, que evaluará las condiciones y actitudes del docente con posibilidad de recurso de reposición y apelación, es decir, si estuvieran disconformes pueden interponerlo. Perfeccionamiento, se ofrecen cursos, becas de estudio e investigación para promover el desarrollo profesional docente. Esto depende de cada institución, vuelvo a repetirlo. No todas las instituciones lo hacen. La de gestión privada generalmente sí lo incentivan a partir de la participación y también facilitan este tipo de encuentros, ¿no? Y lo que tiene que ver con los ascensos, se otorgan por concurso de títulos y antecedentes con prueba de oposición en algunos supuestos, como decíamos hace un momento. Hasta acá, antes de ingresar en este tema, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento Laura. Todas las preguntas que ustedes tengan, es bueno que las realicen, es bueno que las formulen, no tengan miedo en preguntar, nadie, absolutamente nadie va a decir nada, vamos a tratar entre todos de ir resolviendo estas cuestiones. Son momentos, son oportunidades para esto, para que ustedes puedan sacarse las dudas, para que también nosotros podamos aprender y que, vuelvo a repetirles, estamos a disposición de cada uno de ustedes, nos han visto, nos conocen, saben dónde nos encuentran, así que lo que necesiten. El tema que sigue es un tema que ya nosotros lo hemos, bueno, muchos de ustedes a lo mejor lo ha escuchado mencionar, ojalá no lo tengan que padecer como docentes, pero es importante que lo conozcan y que entendamos algunas cuestiones que también generan dudas o malas interpretaciones. Disciplina docente, sanciones y procedimientos, ¿sí? Este es el tercer tema de este encuentro y el último de los temas, ¿no? Ustedes en alguna oportunidad habrán visto o les ha tocado leer circulares, ¿no? O puntualmente resoluciones, donde aparecen los famosos llamados de atención. Llamados de atención, al docente tiene un llamado de atención, generalmente obviamente son privados y son individuales, y los tipos de sanciones varían por lo menos en tres grandes clasificaciones, puede haber otras que más o menos generalmente se utilizan, son la amonestación, que es la sanción más leve aplicada por el superior jerárquico del establecimiento u organismo, en nuestro caso el representante legal. Suspensión, las suspensiones pueden ir desde 5 hasta 90 días, son aplicadas por la inspección general competente y conllevan la pérdida de salario durante el periodo de sanción. Eh, la sanción de suspensión tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Y también depende de la institución educativa de la que se trate. Y en el caso de, vuelvo a insistir, de las de gestión privada, son impuestas por el representante legal. Previamente, ese docente seguramente habría recibido una o dos amonestaciones. O sea, no es en forma directa que uno recibe una suspensión. Sin duda que es una sanción efectivamente grave y debe seguramente estar relacionada en forma proporcional con la falta cometida, ¿no? Nosotros bueno, vamos a ver ahora sanciones graves, que las sanciones graves como la cesantía o exoneración son aplicadas por el Consejo General de Educación previo dictamen de la Junta de Clasificaciones y Disciplina. Estos son los supuestos que seguramente menos ocurren, pero sí conllevan, digamos, una conducta disvaliosa, grave por parte del docente
que a su vez, durante todo ese trámite, tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por supuesto. ¿Sí? Bien. La siguiente, vamos a ver en realidad cuáles son, esta es otra clasificación del proceso de aplicación de sanciones, ¿no? Las sanciones leves, sanción de amonestación o apercibimiento por escrito, son aplicadas por el superior jerárquico con posibilidad de recurso ante el Consejo General de Educación en las públicas, ¿sí? Sanciones intermedias, las suspensiones de 6 a 90 días son aplicadas por la Inspección General, previo dictamen de la Junta de Clasificación, con posibilidad de apelación ante el superior nuevamente, ante el Consejo. Y las sanciones graves son sanciones como cesantía o exoneración, son aplicadas por el Consejo General de Educación, previo dictamen de la Junta de Clasificación y disciplina. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. Eh, las excepciones al proceso disciplinario. Bueno, a ver. Este es un tema que, por supuesto, también genera controversia y ha dado lugar a muchas interpretaciones disímiles, ¿no? Suspensión inmediata. En caso de incumplimiento reiterado de horario o inasistencia injustificada, se puede aplicar hasta 30 días de suspensión sin sumario previo. O sea, la posibilidad de la suspensión que tiene el jerárquico, la autoridad jerárquica, en este caso, tiene la atribución, la facultad, algo relacionado por ahí a lo que habíamos visto en el encuentro anterior con el derecho de aplicar la dirección, la dirección por parte del empleador, por parte de la autoridad jerárquica, algo relacionado con eso que por ahí puedan recordar. Sin sumario previo, ¿por qué? Porque para la aplicación de una suspensión no se requiere sumario, simplemente se aplica la sanción. Ah, ahí. Revisión de sanción. Hola, hola Marcela, ¿cómo estás? Ahí tenés tu micrófono encendido, me parece. Revisión de sanciones. Los docentes sancionados pueden solicitar la revisión de su caso dentro del año, aportando nuevos elementos de juicio. Aquí opera lo que los abogados solemos decir el famoso derecho de defensa, ¿no es cierto? Está en la Constitución Nacional, por supuesto. La posibilidad que tiene el docente de ejercer y de ofrecer pruebas que hagan a la defensa de su posición o de su derecho, ¿no? El derecho de impugnación, el docente puede recurrir las sanciones ante la autoridad competente en plazos y formas previstos, que justamente lo establece el estatuto. Aquí lo que solicita el docente es que la autoridad revise la decisión adoptada y que en su caso la deje sin efecto, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Rehabilitación de docentes cesantes. Aquí tenemos otra situación que puede llegar a darse. Los docentes declarados cesantes por razones de servicio pueden ser rehabilitados por el Consejo General de Educación mediante una resolución previa, obviamente, de dictamen de la Junta. La rehabilitación se realiza previa decisión de la Junta luego de 3 años de aplicada la cesantía, o sea, tienen que pasar 3 ciclos lectivos, 3 años. El Consejo de Educación puede rehabilitar a los docentes antes permitiendo su reintegro a la docencia. Claramente que este reintegro va a depender de las condiciones que el docente tenga, es decir, que se encuentre tanto física como psicológicamente en condiciones de llevar adelante la labor. El estatuto docente es simplemente, es la normativa obviamente que nos rige, pero además lo que hace es fijar pautas generales de comportamiento y la posibilidad de aplicar sanciones. El estatuto tiene que ser una herramienta de consulta para cada uno de ustedes de forma permanente ante la posibilidad de que alguna de las cuestiones del estatuto no sean comprendidas por parte de ustedes o no logren dimensionar el alcance. Tómense el momento, tómense el tiempo de acercarse, de consultar, de preguntar. Muchas veces no es fácil de entender cuando uno lo lee en la redacción que está formulado, así que no tengan ningún tipo de temor en acercarse y consultar. Ahora vamos a ir con algunas actividades que hemos preparado, pero nos gustaría que ustedes puedan formular sus preguntas o dejar sus consultas a través del chat, ¿sí? Muchas gracias.
Si hay alguna inquietud, por favor escriban en el chat. Le damos un minutito como para que lo hagan. Y en breve vamos a realizar una pequeña dinámica con respecto a lo que vimos hoy. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a jugar a la ruleta, ¿sí? ¿Me pueden decir si ven, Julio? Sí, se ve. Bien, Perdón, se ve perfecto, Laura. bueno, les comento cómo va a ser la dinámica. Teniendo en cuenta lo que vimos hoy, la idea es jugar a la ruleta, ¿sí? Es decir, que esto va a ser totalmente aleatorio. La persona que salga seleccionada va a tener que habilitar su micrófono y su cámara en lo posible y comentarnos 3 cosas que hayan aprendido hoy en esta jornada. Cortito y sencillo, ¿sí? Así que empezamos. Sebastián Figueroa, espero que esté todavía presente. Disculpame un segundito, Hola, Laura. Aquí tenemos una pregunta. Perdón, Sebastián, un segundito antes de darte la palabra. Tenemos una consulta bueno, de la profe María Díaz que dice, las permutas solo se pueden realizar en colegios públicos. Sí, de colegio público a colegio público y siempre dependiendo de la categoría y el cargo, ¿cierto? No se pueden permutar de colegios públicos, o sea, de gestión pública a los de gestión privada. Esa es la respuesta, profe, ¿sí? Ahora sí, discúlpame, Laura. Bueno, le damos la palabra a Sebastián. bien. Con respecto a, bueno, como ya saben, soy estudiante de Derecho. Con respecto a lo que el derecho laboral, ya lo he visto, ya lo he analizado. Con respecto a lo que es el estatuto docente, lo estaba por solicitar a Julio o a vos, Laura, para leerlo, para interiorizarme, porque soy nuevo en esto de la docencia, eh, pero bueno, es un poquito, a ver cómo explicarlo. Eh, es un poquito lógico con respecto a toda la normativa que ustedes están analizando o están tratando de describir para que nosotros los docentes la entendamos, no solamente con respecto a lo que es la institución o la educación en sí, sino en todo el ámbito laboral, porque se da en todo trabajo, ya sea en la educación como en cualquier trabajo que podamos llegar a tener, tanto las obligaciones como los deberes, perdón, los derechos y las obligaciones, tanto del patronato como de los empleados. Yo creo que es una cuestión de poner un poquito de cada uno, ¿sí? Para que, para que el trabajo o la actividad que se lleva a cabo, ¿sí? Vuelvo a repetir, por ambas partes, llegue a un buen fin, llegue a un trato cordial, ¿sí? Entre las partes. Eh, y bueno, como dije al principio, tratar de interiorizarse, no solamente yo que soy nuevo en esto, sino que todos en lo que la normativa del estatuto docente, que por ahí, en mi caso, no la tengo muy presente,
pero trato de seguir la norma o trato de seguir las reglamentaciones que me va poniendo día a día el instituto, ya sea por el equipo jurídico, ya sea por el equipo directivo o de, de los propios docentes que me van guiando un poquito en lo que se podría decir que es la vida del docente o la vida del equipo de trabajo en sí. Y creo que eso es más o menos un poquito el resumen de lo que uno entiende o lo que yo llegué a entender con respecto a lo que hasta ahora hemos visto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahí también veíamos por ahí algo que resaltaba Sebastián, que tiene que ver con el principio de buena fe, que tiene que regir toda esta relación que se da antes, durante y posteriormente al vínculo laboral. Esto de poder responder a las solicitudes con buena fe, digamos, cumplir con las tareas, ejercer sus derechos también, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas gracias, Sebastián. Nos alegra mucho que haya sido de utilidad esta jornada. Así que bueno, continuamos. En lo que Sebastián estaba haciendo su aporte, yo hice girar la ruleta y bueno, salió Benítez Rocío. No sé si está presente todavía. Buenas noches para todos. Sí, estoy presente, pero no puedo activar la cámara en este momento. No, no hay problema. Entonces, reitero, tres cosas que hayas aprendido en esta jornada o en la anterior si estuviste presente. Sí, quizás me ha sido de mucha utilidad porque son cosas que las vivimos todos los días, digamos, pero por ahí no la tenemos en cuenta. Sin darnos cuenta, estamos siguiendo esta normativa que está en el estatuto docente, que se encuentra implementada en todas las escuelas y bueno, a su vez las vamos cumpliendo todos los días. Y sí, es algo, un marco legal que es importante conocerlo y para cuando no sucedan las cosas, no estamos en conocimiento, digamos. Y eso, más que nada, las obligaciones, los derechos, tener nuestro legajo, por ahí las personas que estamos a cargo de un familiar también hoy me fue importante eso, de que si algún día llegamos a necesitar, digamos, es importante tener cargada esa documentación por atención a familiar, un hijo, etcétera. eh, y eso me pareció importante. Muchas gracias, Rocío. Sí, ahí un aporte muy interesante que hace Rocío tiene que ver con esto de la importancia de tener los legajos completos. Por eso la insistencia por ahí desde el instituto, porque ante cualquier eventualidad es necesario que esté esa documentación, ya sea porque algún familiar se enferme, si nosotros no presentamos la declaración jurada no lo podemos acreditar, digamos, o ya sea en algún accidente que se dé en el trayecto al trabajo también, por eso la importancia de presentar la declaración jurada, el certificado de domicilio y ante cualquier cambio hay que presentar nuevamente, ¿sí? Lo mismo con respecto a la declaración de horas. ¿Por qué? Porque uno tiene en cuenta esto también para las diversas actividades que se realizan. Así que de ahí la importancia de poder tener actualizado el legajo. Esto aplica tanto al ámbito público como al privado. Así que sumamente importante. Bueno, vamos a volver a girar. A ver a quién le toca. De Lima, Noemí, ¿está presente? Parece que ya no está más. Noemí, ¿nos escuchás? Bueno, vuelvo a hacer girar.
porque parece que ya no está más. Por Nerón, Constanza. Constanza estaba todavía, me parece. Sí, acá estoy. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Bueno, contestando por ahí lo que nos consultabas o lo que querías que digamos, me parece muy interesante por ahí escuchar todo esto que tiene que ver con nuestros derechos y obligaciones. No te puedo decir no te podría decir el concepto, digamos, de lo que fueron hablando, pero sí, me parece interesante lo de hoy también en cuanto a los legajos docentes, también la importancia que se le da al perfeccionamiento y la capacitación constante que tenemos que tener los docentes. Y, y bueno, después también lo que hablaban a lo último de las sanciones que podemos tener también nosotros. Por ahí justamente también hicieron una pregunta en el chat que me parece interesante, a qué por ahí se consideran sanciones y cuáles son las más leves o las más graves, por ahí se nos pueden responder. Sí, en nuestro ámbito, digamos, la gestión de educación privada, digamos, existen diferentes tipos de sanciones. En primera instancia, siempre es el llamado a atención, quizás de manera oral, ¿sí? Después, si esas situaciones se continúan reiterando, ahí ya, en este caso, se puede dejar una sanción, un llamado a atención o un apercibimiento de manera escrita reiterando nuevamente que se adecue al comportamiento establecido, lo que se requiere, ¿no es cierto? Que está establecido ya sea en el decreto 542, por ejemplo, que tiene que ver con el régimen de asistencia, puntualidad, que por ahí es lo que se suele dar mayormente, ¿no es cierto? Se suele hacer un llamado de atención primero y pidiendo que se ajuste a lo que está establecido, a lo que está reglamentado también justamente en el reglamento interno del instituto que se firma al momento de tomar las horas cátedras y demás. Entonces, más que nada eso, llamado atención de forma escrita, pero también pueden haber otras sanciones que son un poco más graves, que tienen que ver con la suspensión, ¿sí? En nuestro caso, y bueno, y en el caso de que la falta sea muy grave, incluso puede llegar a extinguirse la relación laboral. En el ámbito público, porque es esto lo que nos trae hoy, ¿no es cierto?, a esta jornada más que nada para el docente goza de mayor estabilidad, ¿no es cierto? Porque para llegar a esa instancia de ser apartado de su cargo, tiene que abrirse primero un proceso sumario, ¿sí? No es que se puede aplicar esa sanción tan grave así en primera instancia, ¿sí? Así que más que nada, no sé si Julio está presente, creo que quería hacer alguna aclaración con respecto a esta temática. Justamente, no, perfecto, lo que decía Laura, apoyando, digamos, lo que decía Laura y complementando, justamente los supuestos de faltas graves o muy graves son los menos comunes, es muy difícil que ocurra, pero por ponerles algún ejemplo, cuando tengamos algún proceso judicial penal en que estuviera involucrado un docente y en ese caso recibiera una condena, ¿no es cierto? Son supuestos muy poco probables que ocurran y ojalá nunca los tengamos, pero son sanciones graves, sanciones muy graves. Eh, Nosotros siempre hablamos de que el derecho de defensa lo tiene el docente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y también en el ámbito judicial, ni hablar, pero tenemos que tener siempre en cuenta que para llegar a una sanción grave o muy grave tiene que ser una situación realmente extrema. Difícilmente ocurra, y ha ocurrido por lo menos en las instituciones que nosotros conocemos actualmente, así que siempre nosotros o sea, generalmente el régimen de sanciones va a ir siempre sobre las sanciones leves, o sea, como decía Laura, incumplimiento en cuanto a la asistencia, eh, alguna situación que se dé en el ámbito interno de las instituciones, pero no pasa de la aplicación que se hace del decreto 542 con su articulado
y bueno, también lo que nosotros tenemos previsto en el reglamento interno docente. Aprovechando la oportunidad, veo también que hay otras preguntas aquí. La de permuta y traslado se la voy a dejar a Laura y me voy a ocupar de la pregunta que tiene que ver, que justamente hace María Eugenia. Después vemos también la de Beatriz Hierro. Eh, la que tiene que ver con María Eugenia dice, ¿podrían aclarar, María Eugenia Céspedes, ¿podrían aclarar qué diferencia de poderes y alcance tiene el estatuto con respecto a la Ley Federal de Educación? Yo tengo entendido que si bien existe el Estatuto Docente Provincial, este está por debajo de la Ley Federal de Educación. Sí, eso es correcto, Eugenia. Nosotros tenemos dos regímenes a nivel Estado, Estado nacional. Tenemos las leyes nacionales y las leyes provinciales. Lo que se conoce en el derecho como la pirámide jurídica está en la Constitución Nacional, luego vienen las leyes nacionales y luego vienen las leyes provinciales. Por supuesto que está por encima una ley nacional, como la Ley Nacional de Educación, está por encima del Estatuto Docente. Lo que sucede en este caso es que el Estatuto Docente es una norma, una ley provincial específica del ámbito docente. Entonces, ante una situación dada, lo primero que se aplica es el Estatuto Docente. Si la situación no está prevista en el Estatuto, ahí recién nosotros aplicamos en forma supletoria la ley nacional. Pero ante una situación regida por los dos, por el estatuto docente y por la ley nacional, prevalece la ley nacional, por lo que yo les decía recién de la pirámide jurídica. Esa es la explicación a la pregunta que nos hacía Eugenia. ¿Sí, Laura? Bueno, con respecto a la pregunta que hace Beatriz con relación a esta licencia sin goce de haberes que habíamos mencionado anteriormente, es una licencia que nosotros podemos solicitar cada 10 años y la licencia puede ser, o sea, nos otorgan hasta 365 días, los cuales los podemos agotar o no, pero no es acumulativo. Esto quiere decir que si yo ocupé, saqué esa licencia y me quedaron, no sé, 30 días, no se me acumula a los 365 que pudiera sacar dentro de 10 años nuevamente. Esa es la licencia sin goce de haberes. Yo ahora no sé si hay otra pregunta más, pero mientras tanto voy a compartir pantalla nuevamente como para seguir con nuestra dinámica. Mendoza Mariana. Mariana me parece. Hola, Ay, sí, estaba todavía. Hola, buenas noches. acá estoy. Buenas noches. No sé si puedo conectar la cámara, se me conecta Buenas y noches. No hay problema, no te preocupes. Eso es solamente el que puede conectarlo, conecta. Y si no, bueno, no hay problema. Bueno, respondiendo a lo anterior, para mí también es súper útil la charla porque soy nueva en este mundo de la educación y si bien antes tenía conocimiento de la ley de trabajo, como que nunca había entrado en este mundo y me parece muy útil. No puedo escribirlo quizás con conceptos, pero creo que es muy importante que tengamos esta información que, como dice el título, es una herramienta para ambos lados, que podemos ver cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, los límites, y qué puede suceder o no, y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Así que gracias. Bueno, nos alegra mucho que le haya sido de utilidad esta jornada. Por ahí, para quienes vienen de otros ámbitos, es algo totalmente novedoso. Sí, por ahí quienes tienen el título de docente, digamos, en algún momento de su carrera vieron el estatuto, entonces no es algo novedoso, quizás es un poco para refrescar los conocimientos, pero sí para quienes provienen de otros ámbitos, sí, como por ejemplo de gastronomía, es algo totalmente novedoso, así que nos alegra mucho que haya sido de utilidad.
Vamos de nuevo. Gauto, Alejandro. Bueno, parece que Alejandro ya nos abandonó o no puede conectar su audio, así que vamos de nuevo, una vez más, y de esta manera concluimos con nuestra dinámica. De Lima ya había salido, ¿no es cierto? Le habíamos... Disculpame un segundito, Laura, voy a contestar la pregunta de Bueno, Coma, que quedó José María Cualia, creo que es. sí, Dice, es ¿y él. las permutas o traslados se hacen de una institución de igual categoría? Es decir, no se puede pedir traslado de un BOP a una escuela normal superior, por ejemplo. Son diferentes categorías. Sí, en realidad, en este caso, nosotros nos regimos tanto por el ámbito público o privado. No se puede pedir de un público a un privado ni un privado a un público. También con respecto a las categorías, siempre de todas maneras cae dentro del criterio que utilice la Junta de Clasificaciones o el Consejo General de Educación. Por lo pronto, la idea o sea, el traslado como las permutas son de carácter restrictivo, se dan lo menos posible y tiene que haber una causa lo suficientemente justificada como para que pueda otorgarse ese beneficio. Analizado caso por caso, seguramente se puede llegar a determinar si corresponde o no. En este supuesto, yo lo veo difícil en este caso, ¿sí? Bien. Hay una pregunta más de Diana Kuzmovich. ¿En caso de licencia corresponde descuento de presentismo o cómo se aplica ese porcentaje? ¿De acuerdo a los días tomados o cómo sería? ¿Querés responder vos, Laura? Si el tema de licencias específicamente lo vamos a ver en la próxima jornada, ¿saben? Así que le vamos a dejar con esa inquietud más que nada, porque vamos a ver, vamos a desarrollar ahí todo el decreto. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de licencia. Hay licencias en las cuales se quita el presentismo y hay otras en las que no. Sí, así que hay situaciones particulares que vamos a ver de manera particular la próxima jornada, así que le vamos a dejar con esa inquietud. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no vamos a dar por finalizada esta jornada, yo les voy a compartir el formulario de asistencia en el chat, por favor, para que lo completen. No se desconecten todavía. Laura, hay una consulta más en el chat. Ahí voy. Ah, sí, el tema de la disponibilidad laboral. En principio, cuando se produce el cierre, por ejemplo, de una división, se pasa a la disponibilidad laboral por un año con goce íntegro de haberes. Quiere decir que el docente va a seguir cobrando por un año completo y un año más sin goce de haberes. Concluido este término de 2 años, ya pasa a ser cesante el docente. Bueno, en la misma línea de lo que comentaba Laura, nosotros queremos agradecerle dice Sebastián, ¿cómo busco el estatuto docente? ¿Bajo qué número de decreto? Sebastián, al comienzo de las exposiciones está el número de ley. El número de la ley lo vas a encontrar justamente. Ahora te lo pasamos de todas maneras, pero está por ley, así que ahí lo vas a poder hallar. Al comienzo de la exposición, justamente Laura hizo mención a eso. Si es posible enviarlo el PowerPoint, yo supongo que sí, va a estar disponible, lo vamos a compartir. Quizás lo compartamos en la página del instituto para que todos puedan acceder. Les decía,
Les agradecemos por haber participado en esta segunda jornada. Queremos, obviamente, invitarlos a la tercera. También nos gustaría conocer cuáles son los temas que a ustedes les interesaría que podamos ir abordando. La intención nuestra es poder continuar con estas jornadas, no sé si ya a lo largo de este año, pero sí con seguridad para el ciclo lectivo 2025. Nosotros estamos súper conformes, satisfechos con la participación, así que los invitamos a continuar acercándose. Tengan en cuenta que esto favorece el crecimiento personal de cada uno, tanto de la institución como de ustedes, o sea que también es un ida y vuelta y nos agrada mucho que ustedes puedan preguntar y participar. Por eso la idea de las dinámicas estas que hemos utilizado. Sí, Laura. Bueno, ahí en el chat compartí el formulario, por favor complétenlo. Hay algunas preguntitas que le hacemos con respecto a esta jornada, como así también para conocer un poco cuáles son sus intereses y sobre qué temáticas le gustaría perfeccionarse, ¿sí? Ya que, bueno, como la comentamos la jornada anterior, nosotros formamos parte de un equipo que es el área jurídica y estamos planificando distintas jornadas en las cuales vamos a abordar diversas temáticas que son de interés para nuestra profesión docente. Así que más que nada eso, así que le pedimos por favor que lo completen y agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes hoy aquí y poder participar de nuestra capacitación. Así que espero que haya sido de su agrado, que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Y bueno, y de esta manera eh, damos por concluida nuestra jornada. Así que muchas gracias. Hasta luego. Los liberamos. Muchas gracias a todos, saludos.